Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar el teorema de Ampère, que es el análogo al teorema de Gauss en el mundo de la magnetostática. Cuando tenemos campos magnéticos creados por corrientes estacionarias, pues como hemos estado estudiando hasta ahora. Para hacer el análisis lo más sencillo posible, pues vamos a coger una corriente rectilínea e infinita, la vamos a hacer coincidir con el eje Z y su sentido va a ser el de las zetas positivas. Luego vamos a coger una curva cerrada, un circuito cerrado, que va a ser el análogo a la superficie cerrada que teníamos en el teorema de Gauss. Acordaros de que en el teorema de Gauss nuestra superficie cerrada contenía cargas dentro, había cargas encerradas y otras fuera que eran cargas no encerradas, que no contribuían al flujo, ¿vale? Pues aquí va a suceder algo parecido. El circuito que nosotros escogemos es atravesado por esta corriente. Puede haber corrientes externas que no atraviesen este circuito y esas no van a contar, ¿vale? Hasta aquí la analogía. Muy bien, ¿cuál va a ser el análogo al flujo? Bueno, pues aquí va a ser también una suma donde vamos a tener el campo magnético, igual que teníamos. Si queréis os pongo aquí el teorema de Gauss para comparar. El teorema de Gauss teníamos el flujo, que era E por diferencial de S, ¿verdad? Habíamos elegido una superficie y la partíamos en pequeños elementos de superficie caracterizados por estos vectores. Hacíamos esta suma y esto es lo que llamábamos el flujo. Muy bien, pues ahora queremos hacer algo análogo con el campo magnético y nuestro circuito. Al no tratarse de una superficie, sino de una curva cerrada, no tenemos elementos de superficie, sino elementos de longitud. ¿Vale? Pequeños vectorcitos en los que vamos partiendo nuestro camino. Este sería un pequeño vector diferencial de L. Y ya sabéis que aquí el campo magnético está definido en todos los puntos de esta línea de campo. Fijaros que el circuito que hemos elegido coincide con una línea de campo, donde, por cierto, el campo magnético es constante. Estamos a una distancia fija R. Este circuito, esta línea de campo, tiene un radio R. Y lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer todo el circuito en el sentido indicado y vamos a ir multiplicando escalarmente el campo magnético por el diferencial de L. Como os digo, esto es el análogo a recorrer toda la superficie y multiplicar E por el diferencial de S. Esta cantidad de aquí no recibe un nombre como teníamos en el caso de la electrostática, donde teníamos este término flujo. Aquí no lo hay, simplemente se denomina la circulación del campo magnético, ¿vale? Pero no es un nombre que tenga mayor relevancia porque no es un nombre propio, ya que puede haber circulaciones de otros vectores, no solo del campo magnético. Pongo aquí un circulito porque se trata de un circuito cerrado. Esto es muy importante. De la misma manera que en el teorema de Gauss teníamos una superficie cerrada, aquí necesitamos un circuito cerrado. Vale, pues vamos a hacer la integral a ver qué pasa. Integral o suma, ya sabéis que las integrales para los físicos no son más que sumas. Bueno, lo primero que vemos es que al ser el campo magnético tangente a la trayectoria en todos los puntos, tiene la misma dirección y sentido que los diferenciales de L, que también son tangentes a la trayectoria. Fijaros que son infinitesimalmente pequeños y van construyendo la trayectoria paso a paso, son tangentes a ella. ¿Vale? Por lo tanto, el ángulo del que estamos hablando va a ser 0 grados. Cuando hagamos este producto tendremos b por diferencial de L por el coseno de 0, que es simplemente b por el diferencial de L. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que sumar. El módulo del campo magnético por el diferencial de L. Y como hemos dicho, a una distancia fija de este conductor rectilíneo infinito, el campo magnético es constante y puede salir fuera de la suma. Lo sacamos factor común. ¿Y aquí qué es lo que nos queda? Pues nada, la suma de todos estos diferenciales de L, que no es más que la longitud del camino completo, que es 2pi por el radio. Así que esto va a ser 2pi por r por b, como digo. Y ahora tenemos que escribir la expresión de b, que si recordáis, venía dada por esto, mu sub 0 partido 2pi, este es el módulo del campo magnético a una distancia r. Aquí ponemos la corriente y aquí la distancia a la que nos encontramos. Y eso lo tenemos que sustituir ahí. Dejadme que ponga aquí una estrellita y siga por aquí abajo. Muy bien, pues nada, donde esté b, mu sub 0 partido 2pi por i partido por r y ahora 2pi por r de la longitud del circuito. Fijaros qué chulo que se va el 2pi de aquí, el 2pi de aquí, la r de aquí y la r de aquí. Y lo único que nos queda es la corriente que atraviesa el circuito que hemos elegido, ¿vale? Este circuito de integración define una superficie y esta corriente atraviesa esa superficie. Perfecto, pues vamos a escribir nuestro resultado. El resultado es que al menos en este caso, cuando hacemos esta suma, esta integral,
lo que obtenemos es mu sub 0 y aquí vamos a poner corriente encerrada, porque esta es la encerrada por el circuito, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto tiene validez general. Esto va a valer en otras situaciones, pues por ejemplo como esta. Imaginar que tenemos varias corrientes, algunas saliendo del papel, otras entrando. Por ejemplo, vamos a poner dos salientes y dos entrantes y vamos a coger un circuito, un camino de integración con una forma arbitraria y lo vamos a orientar pues de esta manera, por ejemplo, ¿vale? Que sería la asociada a estas corrientes si estuviésemos hablando de la dirección, el sentido inspirado por las líneas de campo mismas, ¿vale? Bueno, pues cuando hagamos esta suma, fijaros que aquí sobre el circuito recibirá el campo magnético contribuciones de estos tres cables de aquí, ¿de acuerdo? Y tendremos que sumarlo, habrá un principio de superposición, etc. Esto es una situación muy complicada. Pero va a seguir siendo cierto que al hacer esta suma alrededor de este contorno, o a lo largo, mejor dicho, de este contorno, lo que nos va a salir es mu sub 0 por la corriente encerrada, contando estas dos como positivas y esta como negativa, ¿vale? Estas dos son las que están en el sentido que hemos empleado aquí y esta es la que va en el sentido contrario. Así